Buenas a todos y a todas, gentucillas de YouTube y gente a la que le gusta el JRPG, en concreto este Radiant Historia Perfect Chronology. Estamos aquí en la parte número 36 y lo habíamos dejado en la parte anterior, bueno, esa parte larga en la que vimos el final del juego, el true ending, pero de la parte que ya se conocía, ¿no? De Radiant Historia, bueno, que se conocía, no, se conoce todo, ¿vale? Pero del juego original, ¿no? De Radiant Historia. Luego estaba esta parte, añadida con esta edición del Perfect Chronology, que, bueno, ampliaba la historia a una tercera nueva línea temporal en la que conocíamos a Nemesia. Y bueno, un momento no nos dejaba guardar, así que vamos a seguir. Vale, aquí creo que todo esto podíamos saltárnoslo, porque aquí sí es lo mismo, solo que aquí obviamente te añaden al final la parte con Nemesia. Nos vemos otra vez, aunque no recuerdo tu nombre. Espera un poco, nunca lo he preguntado. Bueno, ¿por qué no te presentas? Vale, mi nombre es Stocke y tengo que preguntarte algo. Acabas de llegar de Granor, ¿o no? ¿Pero qué pasa con eso, sí? No lo entiendo. ¿Cómo es que has llegado ahí antes que nosotros lo hiciéramos? Una observación muy astuta, Stocke. Te llevas un créditos extra por eso. Porque esta chica, recordemos que es historiadora y como que lo hace coñas con notas como en el colegio, ¿no? A+, ¿no? Que sería, yo que sé, homologado a lo que sería el mundo más hispano, sería un 10 o un 9 o algo así, ¿vale? Pero allí, pues eso. Vale, para responder a tu pregunta, es un arte perdida del imperio caído. ¿No eres tú capaz de hacer lo mismo? Ahí va mi hipótesis. ¿Son las propiedades diferentes? Pero tiene que ser él. ¿No lo aceptarías? Y obtuvimos prisma misterioso. What is it? That's a secret for now, but I predict it'll come in handy. Es un secreto por ahora esto, pero predigo que será útil en el futuro. As for now, I really must be off. I'll see you next time, Stocke. Dice, lo sabrás cuando reaccione el prisma, así que por ahora tengo que irme. Nos vemos, Stocke. Uy, mierda, esa no lo leí al final. ¿Cómo es que esto me va a ayudar? What's up, Stocke? You know her? ¿Qué pasa, Stocke? ¿La conocías? No, not really. Anyway, we should be going. Vale. Ahora este es otro encuentro. No sé esto cómo va a ser. Si va a ser rollo, pues eso, encuentros, todo lo que pasa. Porque esto, recordemos que Radiant Historia Perfect Chronology se puede jugar de dos maneras, ¿vale? Se podía jugar del Apprend Mode, que era básicamente jugar, que es el que yo elegí, que es jugar la historia original del juego, de Radiant Historia, y luego jugar el añadido. O había un modo, que ese no lo elegí, pero que supongo que al final es el más recomendable, porque si me van a dar cosas quizás no sean útiles, o a lo mejor hace esto de ir directamente a punta pala con los encuentros y ya. Y había otro modo de hacerlo todo junto al mismo tiempo. Entonces, pues bueno. Vale, después de cruzar la gran planicie con Ad y los otros, Stocke finalmente llega a Granor. Vale, esto creo que da igual. Esto era de que cuando Ad no se quería separar de Stocke. Así que vamos a darle caña. Vale. Vale, esto un poco igual. Porque ya digo que también os ahorraríais esto. Oh, child. My apologies. She'll be all right. We'll be on our way now. Yeah. Well, now that we're on our own again. The agent's supposed to be at the square, which is
Let's go. Vale, y ahora cuando tienen que ir a encontrarse con el agente, Shining? que les dice que creo que era que mataran a la princesa, dice, ahora está brillando el prisma este. Quizás está reaccionando a este nodo. Vale. Una historiadora llamada Nemesia, su misterioso prisma y su misterioso prisma y la reacción de al nodo este. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nueva posibilidad la guarda Stocke? Vale. Y ahora sí podemos pegar un guardado. Vale. A ver, vamos a historia. Todo Everything parece seems normal. normal here. Hey, you two. Do you recognize this? ¿Y vosotros dos reconocéis esto? Oh my. Where did you get that, Stocke? ¿Dónde conseguiste eso, Stocke? From a woman named Nemesia. Do you know why the node might be causing it to shine? De una mujer llamada Nemesia. ¿Sabéis por qué hace que brille, el nodo hace que brille esto? Lipti, could it be? ¿Podría ser eso, Lipti? Yeah. So you know something of it then? Así que sabéis algo de esto. ¿Pero qué? As I thought, a time warp. Pues eso, un portal que se ha abierto en He el tiempo. did speak of Nemesia. Él habló de Nemesia. And he had that prism. There is no further room for doubt. Y habló del prisma. No puede haber, no caben dudas. It has to be her. Tiene que ser ella. So, she's finally seized a possibility. Yes, it seems she has placed her trust in Stocke's potential, just as we have. Sí, parece ser que ella ha puesto su confianza en el potencial de Stocke, justo como nosotros. It is time for the door of possibilities to... Where Vale. he goes from here will be up to him. Vale, posible historia. Nemesia. I ended up on a ship. He terminado en un barco. Vale. What in the world is going on? ¿Pero qué está ocurriendo? Is Nemesia's prism the cause of all this? ¿Es el prisma Nemesia lo que causa esto? What a surreal situation. Well, no matter. I should try to learn more about this ship for now. Tendría que aprender más cosas acerca de este barco por ahora. Vale, ahora tenemos un poquito de tiempo para explorar. A ver, This must be a compass. It looks just like it did in my texts. vale. Esto será como una brújula. This type of Encontrado. boat seems familiar too. I believe they called it a paddle steamer. Eso no tengo ni idea qué significa. But there are no ships like this that call Vancour their home. What's going on here? Ahí hay una bandera como con un símbolo también. Welcome aboard, Stocke. Bienvenido a bordo, Stocke. Nemesia? How long have you been standing there? ¿Cuánto tiempo has estado parada? Actually, there's something I want to know first. Is this ship yours? Hay algo que quiero saber primero. ¿Es este barco tuyo? Correct. Her name's the Dunamis. Beautiful ship, isn't she? Sí. Su nombre es Dunamis. Un barco precioso. ¿No es cierto? But enough about that. You might be tardy, but you made it, just as I expected. Vale, quizás has tardado un poco, pero lo has conseguido, como esperaba. You mean to say you knew I would be coming here? ¿Quiere eso decir que sabías que vendría aquí? Now, let's see if you did your homework. You know the lost civilization I'm researching? Vale, vamos a ver si has hecho tus deberes. ¿Sabes acerca de la civilización perdida que estoy investigando? The Empire fell a long time ago, but there's more to it than the history books are letting on. Dice, el imperio cayó, el imperio con mayúsculas, cayó hace mucho tiempo, pero hay más acerca de ello que lo que dicen los libros de historia.
And that's why I need your help. Y es para eso para lo que necesito tu ayuda. Hence why you brought me here. I don't understand though. ¿Y por qué yo entre toda la gente? Only you have the power. Solo tú tienes el poder. Anyway, the reason I'm studying the past is to save the future. De cualquier modo, la razón por la que estoy estudiando el pasado es para salvar el futuro. What do you mean save the future? ¿Qué quieres decir con salvar el Explain futuro? yourself. Explícate. So, I finally piqued your intellectual curiosity, Just get on with it already. That's what I'm talking about. You know by now that this continent is slowly turning into a Vale, desert. sabes que este continente se está volviendo, se está convirtiendo en un desierto poco a poco. At this rate, it'll all turn to sand. Life itself will perish. But what you may not know is that the desertification all started with Pero the lo que Empire. quizás no sepas es que la desertificación esta comenzó con el imperio. Vale. The key to solving this riddle is a set of relics known as artifacts. Vale, la clave para resolver este acertijo es una serie de reliquias conocidas como artefactos. According to an old tome I read, they have the power to suppress the impending desertification. Y de acuerdo a un antiguo tomo que leí, tienen el poder de detener la desertificación. I see. Your aim then is to gather these artifacts. Yes? Ya veo, y tu objetivo entonces es reunir todos estos artefactos. Bingo. But doing so is simpler in theory than in practice. Pero hacer esto es más simple en teoría que en la práctica. To gather these artifacts, I'll need to go to faraway places. Para reunirlos tendré que ir a lugares muy lejanos. I can't do it alone. Please, Stocke. Y no puedo hacerlo sola, así que por favor, Stocke, préstame tu fuerza. Pues sí, Alright, I'll do it. obviamente, porque si no, no seguimos la historia. Thanks. You get full points for participation. Currently, I know the location of one such artifact. Your assignment is to obtain it. Vale, de hecho conozco la localización de uno y tu tarea es conseguirla. Hold on. I should probably return your compass to you before we get underway. Oh, I was so engrossed in our lesson that I totally forgot. Vale. Can't believe I left something this important lying around. That's a big No me puedo no-no. creer que dejar algo tan importante por ahí tirado, la brújula esa. Just be happy it found its way back safely. Anyway, shall I talk to you once I'm ready? Correct. There's no due date. Vale. Vale, y supongo... Ah, coño. Está jodido esto. Vamos a tener que usar un recovery. A ver. Well then, let's begin. Vale, vamos a comenzar. Vale. Las quests de Nemesia estarán aquí en este menú especial. Solo hay una disponible ahora mismo, pero aparecerán más en cuanto progreses en la historia. Primero acepta una quest. Selecciona Surprise Attack y presiona el botón A. Ready Vale. for your next assignment? Now then, I take it this ship is going to carry us across the sea in search of artifacts, yes? Not exactly, but I'll give you an A for effort. It's actually much more incredible than that. Vale, sí, básicamente Close your eyes es until I say como, it's pues okay. eso, más misiones secundarias. Y supongo que habrá algunas importantes y otras que son Guay. mierda. Come on, just trust me and close your eyes. If you insist. Okay, you can open. Incredible. Volando en el espacio, o no sé, o en el cielo. Each star represents a world that has been or could be. A multiverse of possibilities. Cada estrella representa un mundo que podría ser o es. somewhere in those worlds. Y los And artefactos this que buscamos ship están en lets us algún lugar en explore esos their mundos. infinite potentialities. Y este barco nos deja explorar
Infinitas posibilidades. So this is what you had in mind when you mentioned it was far more incredible than the sea. Vale. Surprised? The Dunamis can navigate space and time itself. Sorprendido, el Dunamis puede navegar en el espacio y en el tiempo. You're going to Alistel, albeit one that diverged in some way from the histories you know. Vale, vas a ir a Alistel, pero a uno que diverge bastante, bueno, bastante no, de alguna manera, del que las historias que conoces. Therefore, people and places may be different than you remember, so don't blow your cover, okay? Dice, además, las personas y los lugares pueden ser diferentes de los que tú recuerdas, así que no descubras tu tapadera, ¿ok? I've had extensive practice in that already. Good. Then let's review today's lecture before you... In the world you'll be exploring is an artifact, a relic created by imperial sorcerers. It holds a clue to the mystery of the continent's destruction. So find the artifact and bring it back to me. Vale. How will I know when I've encountered the artifact? Dice, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cómo sabré cuando he encontrado un artefacto? An excellent question. The prism I gave you will take care of that. Una pregunta excelente. Tranquilo que el prisma que te he dado se hará cargo de ello. Very well then. Also, make sure you come back as soon as you get the artifact. También asegúrate de volver tan pronto como consigas el artefacto. I will. Well then, have a safe trip. Good luck to you. Vale, ten un viaje seguro. Buena suerte. Vale. Posible historia, surprise attack. Hey, Stocke. Have you given any thought to the SI restructure? Vale. Pardon? ¿Le has hecho has pensado un poco en la reestructuración del servicio de inteligencia? ¿Lo What? qué? Did you forget our chat? ¿Has olvidado nuestra charla? I told you that once I became general, I'd pull some strings and make you head of the SI. Te dije que una vez que me convierta en general, tiraré de algunos hilos para hacerte el líder de la inteligencia. Remember? It's been a long road, but now that I'm finally here, we can make that happen. Ha sido un largo camino, pero por fin puedo hacer que ocurra. You're the general? ¿Tú eres el general? Why are you so surprised? You were front and center back in my inauguration, weren't you? Vale, así que Ross es el general en este mundo. Supongo que cualquier cosa es posible. Porque era Raúl el general. But that hesitation still stings a little. My apologies. Well then, General Rosh, pray continue. Hey, you don't need to address me like that. Doesn't feel right coming from you. Wait, you're just pushing my buttons on purpose, aren't you? Anyway, about the restructuring. The plan is to oust Heiss and reassign you to his post. Honestly, that man has raised a lot of red flags. Pues eso, el plan es echar a Heiss y ponerte a ti en su lugar. Ese tío ya ha levantado varias banderas rojas, que eso básicamente es como que ya ha liado bastantes o ha mostrado signos de estar puto loco como para echarlo. O de ser mal rollo. Sorry, but I can't agree to that without any further evidence. Lo siento, pero no puedo estar de acuerdo con ellos sin más evidencias. Heiss is rather accomplished, yes, but I just can't trust him. No puedo confiar en él. Sonya's worried too. Even she thinks working under him is dangerous. Come on, Stocke. Sonja también está preocupada por ello. Incluso ella piensa que trabajar bajo su mando es peligroso, así que venga, Stocke. Now that you mention it. Ahora que lo mencionas, ¿dónde está Sonja? She said she'd take care of some business and come right back. Ya dijo que se hará cargo de algunos asuntos y volverá. We should check up on her. Deberíamos comprobarlo, a ver dónde está. Vale. We've had a tight budget. Would you talk to that upstart General Rosh for me? Vale. Would you? Sí, tenemos aquí toda la parte, ¿eh?
gosh, Stocke. ¿Qué está What's going ocurriendo, on? Rose Why are you Stocke? here? ¿Por qué estáis aquí? You were taking a long while. Estabas Don't worry tardando so mucho. much. Y no me preocupes demasiado. You've become quite the worrywart ever since you became general. I'm serious here. Associating with me paints a big target on your back. Hablo en serio. Asociarte conmigo te pone una diana en la espalda. Hostia. Míralo. El prisma está reaccionando. Este soldado tiene que tener algún artefacto. Speak of the Stocke. Lend me a hand. Right. A ver, no va a ser muy complicado. Porque al final... How about this? Eat this. Yeah. Yeah, we did it somehow. Lo dicho, esto quizás sea mejor hacerlo... haber hecho la historia y en su momento esto para que este combate fuera más desafiante. General You Ross, ¿qué don't estaba remember yo? what you just did? ¿No recuerdas lo que acabas de hacer? No, recogiste trozo de chatarra y entonces mi memoria se puso borrosa. ¿Podría ser esto un efecto secundario del poder del artefacto? We need to get you treated at once. Y ahí lo dejo en el suelo. Vale, el red So coge this is an este. artifact. It seems my business is done here then. Pues nada, asuntillo terminado. Welcome back, Stocke. How'd it go? Did you find the artifact? I did. This is it, right? Bingo! You've passed the first test with Perfecto. flying colors, Stocke. Y mire, dinerito te da. Y no gelea. So how was your first time in a potential world? Any thoughts? ¿Cómo fue tu primera vez entonces en este mundo potencial? ¿Algo que decir? General Roche was a surprise to say the least. He earned that promotion extraordinarily fast. Pues eso, estaba muy sorprendido por el general Ross. Are all possible worlds like that? ¿Son todos los mundos posibles como este? There are as many possibilities as stars in the sky. Hay tantas posibilidades Your como friend estrellas en won't el be a general cielo. in all of them. Tu amigo no será general en todos ellos. Some details might overlap, but each world follows a different timeline from the others. Algunos detalles pueden solaparse, pero cada mundo sigue sigue una línea temporal diferente de los otros. However, we need more artifacts to stop the desert from growing. Sin embargo, necesitamos más artefactos para detener detener que crezca el crecimiento del desierto. The going La will get desertificación. tough, but you'll have to explore new worlds until you find every last one. Understood. Vale. Now, do you have any inkling where the other artifacts could be hidden? Vale, ¿tienes alguna pista ahora de dónde pueden estar los otros artefactos escondidos? I'm still looking into that. Until then, it'll help if you visit me from time to time. Dice, lo estoy investigando. Hasta entonces, sería útil que me visitaras de vez en cuando. Very well. I'll be sure to check in with you every... Vale, entonces... Vamos a guardar otra vez porque... eso. No creo que me maten, obviamente, pero... Llegado el caso... It seems you were a great help. So you know of her. Vale. Just who is she? What are these artifacts? Dice, parece que eres una gran ayuda para Nemesia. Así que vosotros la conocíais. ¿Quién es ella? ¿Qué son estos artefactos? That we cannot say.
However, we can tell you with confidence that she is not an enemy. Eso no te lo podemos decir. Sin embargo, podemos decirte con total confianza que ella no es un enemigo. As you may have gathered, she is trying to save this continent from destruction as well. Y como has podido saber, también está intentando salvar el continente de la destrucción. Her methods simply differ from our own. Sus métodos son diferentes de los nuestros. Then it's all right if I opt to cooperate with her. Así que está bien si opto por cooperar con ella. Please do. In fact, Por we favor, insist. hazlo. De hecho, insistimos. The means may feel a little roundabout to you, Stocke, but your cooperation may be rewarded with unanticipated possibilities. You have a point there. I suppose it wouldn't hurt to help Nemesia from time to time. Thank Mira, The prism is reacting. Does that mean a new artifact has el been prisma found? está reaccionando. Eso significa que ha encontrado un nuevo artefacto. Vale. Vale. Oh, Ah. perfect timing. A ver, el nuevo. Hostia. Todos, ¿eh? La puta madre. Y lo dicho, a ver. Hostia, ahí tenemos. Ah, bueno, esto es para quest y esto volver a hacer. Mira, podemos volver a hacer y nos darían otros 2000, supongo, porque estaría bien. Ah, ¿veis los objetos que ahí lo pone debajo? Reward, Art of the Ghoul, cosas así, Growth Book. Quizás sea útil hacerlos todos. Yo obviamente en el vídeo no los haré todos, ¿vale? Como veis, por ejemplo, los de las llaves, los que son los claves, obviamente. Los de las llaves solo dan dinero, es decir, como para que los otros, aunque no sean claves, te los tengas que currar. Y si quieres objetos, pues también los tengas que hacer. Vale, vamos a hacer alguno más. El profeta Ready habla for your next este. assignment? You're going to a potential Alice cell, but I've got a bad feeling about this one. Vas a un Alistair, a uno de los posibles Alistair, pero tengo un mal presentimiento acerca de este. Someone could be abusing the artifact to throw the timeline into chaos. Alguien podría estar usando el artefacto para llevar a la línea temporal al caos. It's only a hypothesis, but be careful out there. And please Vale. bring back the artifact. Es una lástima que el personaje de Nemesia no sea jugable, la verdad. Vale, el profeta habla o algo así. People seem uneasy. Probably sick of waiting for the prophet's speech. Vale, la gente está inquieta porque están ansiosos por el discurso del profeta. Everyone's gathered at the square for it. I mean, I'd go too if we weren't busy. Todos se han reunido ahí en la plaza. Iría yo también, pero estoy ocupada. ¿Noah va a dar un discurso? Where's Mark anyway? He's ¿Dónde late. está Mark? I know Llega Heist tarde. wanted to talk to him, but Sé que Heist quería hablar con él, pero aún así. He'll be here soon enough, I'm sure. Shall we take a look around the square until then? Estará aquí dentro de poco, estoy seguro. ¿Echamos un vistazo a la plaza hasta entonces? sure, a little peek can't hurt. Sí, un right? vistacillo no nos hará daño, ¿verdad? Vale, esta de hecho será mi primera vez que vea al profeta Noah, dice Stocke. Y nosotros también, la verdad. Porque no hemos visto al Noah, al final no lo hemos visto nunca. Hemos visto al pelele que usaba Hugo. Vale, el general Hugo también está ahí. Así que ese es el profeta Noah. Nunca lo había visto antes, dice ese, el del... Un fulano de la muchedumbre. My. Debería estar por encima de los 90. Pero aún así parece que está en su... Pues eso, en su florecer, en su primavera, ¿no? Yes. Everyone, please settle down. The prophet Noah wishes to address his loyal followers. Hey! ¡Ey, silencio! El profeta va a hablar.
Over 70 years have passed since I left Granorg to found Alistel. Vale. Generations of Granorgite kings have come and gone since then. Yet not one of them has placed their subjects above themselves. A sad state of affairs. Pues eso, han pasado 70 años desde que salí de Granor para llegar a Alistel. Y han pasado un montón de reyes por Granor, pero ninguno ha sido capaz de poner a sus súbditos por encima de ellos mismos. To this day, Granorg stokes the flames of war, while its people cry out for peace. Pues eso, hasta este día Granor alza las llamas de la guerra, mientras que su gente llora por la paz. Many Granorgite civilians are suffering, even as we speak. But I ask you, should innocent people have to pay for the sins of their monarch? Muchos habitantes de Granor, pues eso, sufren mientras hablamos, pero yo os pregunto, ¿debería la gente inocente pagar por los pecados de sus monarcas? I say no more. We must offer them salvation and put a stop to the bloodshed. Digo que no y deberíamos ofrecerles la salvación para ponerle fin a esta sangría. Es por eso por lo que luchamos, para defender a Alistel y para rescatar a Granor. Vale, poco más. Vale, nuestra victoria también servirá a los granorquitas. Alabado sea el profeta Noah. Ok. Mientras tanto, Raúl. I'm back with Heiss's orders. He vuelto con las órdenes de Heiss. What did he say? Well, the details are a little shocking. Just stay calm and hear me out, okay? Dice, ¿y qué es lo que decían? Los detalles son un poco choqueantes, pero tranquilos y escuchadme, ¿vale? According to Heiss, someone is planning to assassinate the prophet. De acuerdo a Heiss, alguien está planeando asesinar al profeta. No way. And the one behind it is a master of disguise. There's a high chance he's already snuck into Alistel. Vale, y el que está detrás de ello es un maestro del disfraz. Debe estar ya... hay unas altas posibilidades de que ya esté escondido aquí en Alistel. Vale, esta nación caerá al caos. Sucumbirá al caos si no es asesinado. Y eso es verdad, entonces... Estaremos en aprietos si no descubrimos... si no lo descubrimos antes de que termine el discurso de Noah. Vale, y como hemos visto a Raúl, supongo que será Raúl. ¿Y qué pasa si se está escondiendo en la multitud? No chance. The soldiers would seal the square off if anything were to happen to Noah. A skilled assassin would never risk carrying out his plan somewhere so problematic. No es posible porque los soldados sacarían a cualquier sospechoso. Un asesino habilidoso nunca llevaría a cabo este plan tan arriesgado en algún lugar tan problemático. Entonces, ¿dónde está? Tiene que ser en algún lugar con una visión clara a la plaza y a Noah. Vale, vaya casualidad, una ventana del castillo. Vale, es que sí, que es Raúl. Few rooms actually overlook the square. We'll have to check all of them to be safe. The assassin may be disguised as the owner of the room, though. Don't let your guard down. Ok. Vale, vamos a poner un guardado por si hay... No creo que nos maten, porque sobre todo siendo de las primeras misiones. Siendo las primeras misiones es... no imposible, pero sí prácticamente que nos maten. Vaya, pero... Igualmente hay que tener cuidado. Uy. Míralo. ¿Quién eres tú?
You don't Señor, ¿no me recognize me? reconoce? No matter. Have you heard any news from Rosh regarding his arm? How do you mean? I'm speaking of the Thaumatek gauntlet on his right arm. Have you heard any updates? Le está haciendo, Nothing at the moment. le está haciendo preguntas para pillarlo en una mentira. Regardless, I haven't the time for discussion right now. You'll have to excuse me. All right, out with it. Who are you? I know you're not really Lieutenant General. The real Lieutenant General would have known that Rosh's gauntlet is on his left arm. He's under your direct command, after all. Damn! I didn't think anyone would see through my relic's cloaking. Perhaps you should have done more research on the man you were pretending to be. Quizás tú tendrías que haber hecho más investigaciones del hombre al que pretendías suplantar. Whoa! Hombre, mira, vamos re bonito. Vale, yo creo que con Inferno ya estaría. Pero bueno, vamos a verlo. We did it somehow. Damn it. No me puedo creer que haya fallado. We did it. We captured the assassin who was planning to kill Lo Noah. hicimos, hemos capturado al asesino que estaba planeando asesinar a Noah. Still, it was eerie how well he imitated Lieutenant General Raúl. Aún así es bastante curioso cómo de bien imitaba al general Raúl. Yeah. If Stocke hadn't come up with that trick question, I don't think we could have known. Sí, si Stocke no hubiera hecho esas preguntas ahí con truco, no nos hubiéramos dado cuenta. Well, mission accomplished. Let's go tell. Vale, Red Bask. Great. We have the artifact, and Noah is safe. His speech should be just about over as well. Am I imagining things, or did Noah just look at me? Dice, ¿me estoy imaginando cosas o Noah me acaba de mirarme? Curioso. Welcome back, Stocke. Well, did you find the artifact? I did. Here you go. Thanks, Stocke. A+ work. We're now one step closer to undoing the Ok, perfecto. So what possibilities did that? Noah himself was leading the people of Alistel. Somebody was out for his head, though. Good job preventing it then. Do you want a gold star? A ver si le pregunta No thanks. lo de que Noah le estaba mirando. Eso también me ha dejado... Fine. You get a red X instead. Es raro lo de Noah, es raro, ¿eh? Vale, vamos a parar un guardado y vamos a la siguiente. Oh, perfect timing. I picked... Vale. Mira. Otra más con la llavecita. Quería... No sé si... Hostia. No sé por qué... Bueno, no sé por qué sale con la llave otra vez. Sigue siendo con la llave, supongo que da igual, ¿no? Que esté con la llave. Vamos a hacer otra de estas. El Battlefield Breakout este. Vale, esto es de la Sand Fortress. Que es el lugar de una batalla mortal. Ready for your next... A ver. For the next possible world, you'll be headed to Grand Plain. I got a strong Vale. reading from outside the Sand Fortress. Unfortunately, the fortress is currently a combat zone. Vale. Desafortunadamente la fortaleza es ahora mismo una zona de combate. The Alistelian troops are in a real pinch. Y las tropas aristelianas están en un aprieto. Perhaps the artifact there shifted the tides of battle. Quizás el artefacto de ahí cambiara
el rumbo de la batalla. I'd warn you to prepare for a fight, but you're always ready. Right. I'll handle it. Perfecto. A ver qué lugar nos vamos a encontrar ahora. Vale, dice, esto es como lo que pasó cuando me uní a la brigada de Roche. Algo tiene que ser diferente, aún así. En mi historia, Roche y sus hombres fueron, yo qué sé, fueron dejados ahí. Hey, where's Keel? ¿Dónde está Kiel? Huh? I thought I told you before he took off. He deployed to the western side of the Grand Plain. Vale, él se fue a la llanura esta, a la parte del oeste. He's marching with Field Marshal Viola's squad. Está yendo con Viola, con el escuadrón de Viola. Right. Sorry, it must have slipped my mind. You look super fired up too. Maybe he wants to show off in front of the field marshal. He's a little too fired up if you ask me. Vale, quería fliparse delante de Viola, porque a quién le gustaba Viola, recordémoslo. What's that rocket? Captain! Un mensaje del campo de batalla. Malas noticias. El escuadrón de Viola está siendo sobrepasado. Vale, esto tiene que ver con el artefacto. Rápido, necesitan refuerzos. Y esto sigue así. Hey, hang in there, soldier. Someone call a medic. The field marshal and her squad are in danger. We should send aid to Grand Plain at once. Right. We need to form a team and get back up to her ASAP. Vale, pues tenemos que ir allí. Uy. A ver. Parte. Vamos a cambiar a Marco un poco. Por Gafka. Y a Luca porque así de paso Luca sube nivel un poco. Que la tengo un poco olvidada. Con esto no tengo que hablar ni nada. A todos estos los podemos esquivar, creo yo, porque al final... Incoming. Dijo la parte del oeste, o sea que... Tiene que ser esta parte, ¿no? Ok. I'll kill 'em all. Are you ready, Red One? Efectivamente. Débil, patético. ¿Es esto todo lo que puede asumir la legendaria Valkyria? Dice, matar a Viola me dará el ascenso. Pero esto es casi demasiado fácil. Field Marshal Viola, are you all right? I'm sorry. I can't hold them back No much puedo, longer. lo siento, pero no puedo retenerlos mucho más. If only I were more useful. Si solo fuera más útil, Her escape, at least. podría dejarla que escapara al menos. Field Marshal, I'll create a diversion. Joder. It'll only be for a second, but Y él please, quiere morirse run. muy fuerte en todas las líneas temporales. Don't be ridiculous. Running away would be suicide. If this keeps up, all of us are going to be killed. At the very least, you should be able to get away. Don't give up just yet, Keel. No te rindas todavía, Kiel. Hemos venido con ayuda. Hang on, the cavalry's here. La caballería está aquí, venga. Stay back. It's a trap. But ma'am. I'll take care of them, Mike. Hey, wait. Please look after Field Marshal. Damn it. Is Keel doomed in this world as well? ¿Está Kiel condenado en este mundo también? No. I can't accept that.
We're going to defeat Palesen and make... Then let's crush this... The prison. This is farewell. Vale. A ver. Hostia. Bamba. Vale. A ver, power up. Power race. Mana. Bueno, mana boost. Sí, podríamos tirar el Phantom Gain este. Están muertos todos, I'll exterminate you. Pimba. For Forja. Por Forja. It's finally over. Pues nada. I'll be taking that. Red flag. Bandera Field roja. Marshal, are you all right? I am, thanks to you and Keel. But now ¿Está he bien, needs your Viola? help. Lo estoy, gracias a ti y a Kiel. Pero ahora él necesita tu ayuda. Right. Can I leave Viola to you, Rob? Of course. No. He's making it out of this alive, no matter what. I need to protect everyone. I can't die here. Hey! I'm not going. Grande Stocke, salvando aquí a Kiel una vez más. Are you all right? Sergeant? I'm saved. Wow, I can't believe you took them down so fast. You did a fine job yourself, Keel. We never would have rescued Field Marshal Viola had you not bought us time back there. Ok. What's the matter? ¿Cuál es el problema? Well, am I going to be in trouble with Captain Roche and Field Marshal Viola? ¿Tendré problemas con Ross y Viola? I went against their orders after all. Fui contra sus órdenes después de todo. I just admire the Field Marshal so much. Sí, hombre, que te gusta. I wanted to act heroic. It's true that you disobeyed the orders of your superiors. Right. However, your actions today undeniably saved the squad. You cannot be faulted for that. Claro, has desobedecido las órdenes, pero tus acciones también han salvado al escuadrón. Now, go back with your head held high and put the minds of your superiors at ease. Yes, sir. Bien. Welcome aboard, Stocke. The artifact didn't get broken on the battlefield, did it? No, it's fine. Here. A+ work, Stocke. We're one step closer to undoing the desertification. Grande, perfecto. Y seguimos acumulando dinero. Que también tendríamos que pasarnos por alguna tienda y comprar cosas de como la Mighty Air y cosas así. No. Vale, ¿hay algo que te esté perturbando? Well, all right then. Hombre, algo sí. How much do you know about Vancore's history? Por cierto, dice, ¿qué tanto sabes acerca de la historia de Vancouver, el continente? Not much. All I really know is that Alistel was founded by Noah after he fled from Granork. Dice, no demasiado. Todo lo que sé es que Alistair fue fundado por Noah después de dejar Granork. So, just the basics. Así que lo Then básico. Allow me to fill you in on the rest. It's important info after all. Vale, Only by a ver qué nos va a understanding decir. the past of this continent can we hope to save its future. Vale, solo conociendo o entendiendo el pasado de este continente podemos esperar salvar su futuro. Makes sense. And I suppose a historian like you is the most qualified teacher around. Let's begin. Long before Noah was ever called a prophet, he was a thaumatic engineer. Vale, dice, vamos a comenzar. Mucho antes de que Noah fuera llamado profeta, era un ingeniero taumatécnico. At the time, Granork had fallen into a great famine. Noah tried using thaumatech to help people. Vale, en ese momento Granork había caído en una gran hambruna. Noah intentó usar la taumatecnología para ayudar a la gente. The king of Granork outlawed its use. So Noah gathered those who needed it and expatriated. Vale, entonces el rey de Granork prohibió su uso
Así que Noah reunió a aquellos que lo necesitaron y se fueron, ¿no? Se expatriaron. Entonces fue cuando fundó Alistel. Pero me pregunto, ¿por qué la taumatecnología estaba prohibida? Excellent question. All I know is that as soon as Alistel began to thrive, Granorg attacked it. The prophet Noah used Thaumatech to lead his people to a golden age. Granorg coveted that power. Pues eso, yo qué sé, no sé, todavía no lo explican aquí. So while one nation thrived, the other was slowly wasting away. Explains why Granorg declared war. It was all so they could find a means of survival. Pues eso, que como mientras una nación estaba creciendo conforme tenía taumatecnología, la otra, al no tenerlo, se vio obligada como que a declarar la guerra, porque si no, era, como dice Stocke, era la única manera de sobrevivir. Yo no lo entiendo mucho, pero bueno, en fin. Es que no entiendo qué tiene que ver muy bien. No entiendo todavía la razón por la que Granorg prohibió la taumatecnología, porque que Alistel prospere con la taumatecnología no impedía que ellos también lo hicieran. Pero bueno, es lo que hay. I have a theory that the war would have never started if not for the desertification. Tengo la teoría de que la guerra no hubiera comenzado nunca si no fuera por la desertificación. It's true that the war must end. We have to stop it somehow. However, Vale. that's just treating a symptom, not curing the disease. Es cierto que la guerra tenía que pararse. Sin embargo, solo un síntoma no cura la enfermedad. That's right. None of this will truly be solved until the desertification is halted. Ok. Vale, pero lo dicho, de momento no sabemos muy bien por qué Granorg prohibió la taumatecnología. Así que pues nada. Lo vamos a dejar aquí, gente. Esta parte número 36, si no me equivoco. Y continuaremos en la siguiente parte pues con más misiones aquí con Nemesia. Porque nos quedan bastante. No sé si habrá luego más, porque luego de salir, cuando salimos de aquí también aparecían unas nuevas, así que habrá que verlo. Así que nada, lo dejamos y continuaremos con más Radiant Historia en la siguiente parte. Hasta luego, gente.